Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2 orgullosamente opita para que vea. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a una nueva emisión del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Como siempre, después de las noticias, de las entrevistas, llega todo este equipo de trabajo para compartir durante 15 minutos lo mejor de las artes, la cultura, la música, los libros, la poesía, la fotografía, la escultura, todas las manifestaciones artísticas, las manifestaciones del alma de los creadores del Huila. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial porque vamos a hablar de historia, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar, como siempre, del Huila. Bienvenidos al Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Y nuestro invitado especial de hoy es el educador y escritor e historiador Jairo Ramírez Bahamón. Vamos a hablar con él sobre una serie de libros y de obras que él ha publicado a lo largo de su rica trayectoria como escritor y como educador y que está muy ligado a algo que le apasiona, la educación. Por eso iniciamos con la bienvenida, profesor Jairo Ramírez, a que nos comente cómo surgió el libro El Colegio de Elías o El fin de la hegemonía del proyecto laico, que fue su primera obra como historiador, como educador. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Ever, por invitarme a tu programa. Este libro surge en 1992, que el Colegio de Elías, que muchos huilenses estudiaron la otra vez, los principales huilenses, casi todos estudiaron en Elías, era un colegio muy afamado a finales del siglo XIX. Fue organizado por Monseñor Esteban Rojas Tovar a final del siglo. Cuando cumplió 100 años, la universidad quería vincularse, porque el rector de la universidad, Humberto Alvarado, había estudiado en Elías. Entonces me llamó, yo también estudié en Elías, y me dijo, saquemos una historia del Colegio de Elías, financiada por la universidad, desde luego, e hicimos el libro de los 100 años de Elías. El título de la obra es El Colegio de Elías o el fin de la hegemonía del proyecto laico. Ese título, le comentaba yo a nuestro periodista, me dio pie para, es como se convirtió en mi hipótesis de trabajo de ahí en adelante. Es que en el Huila hubo un proyecto laico de educación durante casi todo el siglo XIX. Aquí no hubo conventos, ni hubo colegios de monjas, ni había casi educación religiosa durante buena parte de la existencia de la provincia, de la entonces provincia de Neiva. Entonces, Monseñor Rojas, preocupado por esa situación, creó el colegio en el sur, además porque él tenía mucha influencia en el sur del Huila. Él es de Tarqui. Él era párroco, todavía no era obispo, era párroco de 5 parroquias en el sur. Entonces, él tenía mucha acogida en el sur, con el apoyo de la gente, fundó el colegio, construyó el colegio para oponerlo al Santa Librada. Entonces, ese fue el interés de escribir este libro. Fue muy interesante demostrar cómo lo hizo grande, cómo logró que el gobierno departamental, que entonces era también conservador y de la regeneración, pasara las becas de Santa Librada para el Colegio de Elías y le diera varios auxilios para construir el colegio. Ahí está el libro El Colegio de Elías o el fin de la hegemonía del proyecto laico, la primera publicación del maestro Jairo Ramírez Bahamón, invitado hoy al Club de la Cultura. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos. Hacer las cosas mal te hace ver mal.
En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Estamos de vuelta al Club de la Cultura por el canal 2 de Apavisión. Hoy con el maestro Jairo Ramírez Bamón, contando, mostrándole, compartiendo con ustedes algunos de sus principales obras y sus textos de historia y de educación. El otro libro que queremos compartir esta noche es El Santa Librada del siglo XIX de Jairo Ramírez Bamón. Otra obra indispensable para los que quieran conocer de la historia de Huila y de la historia de educación. ¿Cómo surgió este libro y cuál es su aporte, maestro Jairo? Ever, el Santa Librada cumplió en 1995 150 años de existencia. También la universidad quería vincularse a esa celebración y presentamos nuestra propuesta que fue acogida. El libro es financiado por la Universidad Surcolombiana y Ecopetrol. Conociendo lo de Elías, a uno de investigador le quedaba como sonando la idea de que aquí hubo un proyecto laico. ¿Y quién engendraba el proyecto laico de educación? Pues el Colegio Santa Librada, que fue fundado en 1849. Es un colegio que en su comienzo no se llamó Santa Librada, se llamó Colegio Provincial, al año siguiente se llamó Colegio Democrático. Y por allá en el 78 fue adquiriendo el nombre de Santa Librada. Eso tiene una larga historia que desde luego no tenemos todo el tiempo de explicarla. Sí, señor. Pero a Santa Librada nadie le colocó, ni por ordenanza, ni por ley, el nombre de Santa Librada. Lo que pasa es que el primer colegio de niñas, que se fundó también en 1850, se llamó Santa Librada. Y el edificio del colegio de varones se había acabado por guerras, pero estaba el edificio del colegio de niñas que se llamaba Santa Librada. La ley de la costumbre de que el colegio de varones democrático funcionaba en el antiguo colegio Santa Librada de niñas, poco a poco fue haciendo que tomara el nombre de Santa Librada. Ese es el origen de Santa Librada en el siglo XIX. Dos cosas muy importantes. En 1850, los radicales colombianos en el país hicieron una reforma educativa y le dieron a los colegios de provincia la potestad de crear las cátedras que quisieran siempre y cuando hubiera productos del sector privado. Entonces Neiva creó la cátedra de Derecho en el Santa Librada y se abrió el 1 de enero de 1852 con 8 alumnos, que todavía no conocemos sus nombres. Es probable que en el Santa Librada, y dice la ordenanza de la provincia de Neiva, y está autorizado el colegio para dar el título de doctor en Derecho. Es probable que se hayan graduado en doctorado en Derecho los 8 o 1 o 2 de esos, pero de todas maneras, aquí cambió la historia de la universidad que teníamos del Huila. La historia de la universidad en el Huila comienza ahí, con el Santa Librada. A final de siglo, que en Colombia se acaban todos los gobiernos más liberales y aparece la regeneración conservadora, el obispo Rojas, no contento con fundar el Colegio de Elías, logró que los padres maristas asumieran la dirección del Santa Librada desde 1895 hasta final de siglo. Uno de los rectores de Santa Librada es Félix de Ruller. Y miren, ojo a esto. Félix de Ruller hoy en día es beato y está en proceso de canonización. Eso realmente es la vida de Santa Librada. Hay un sacerdote muy vinculado allá, que es capellán, muy amigo, el padre Jairo Trujillo, que hablábamos de estas cosas y me decía, ese es mi querido Santa Librada. Es decir, ha tenido desde un rector liberal, radical, masón, hasta un rector ya casi santo. Allí, esa es la historia del Colegio Santa Librada, escrita por el maestro Jairo Ramírez Bamón, que hoy queremos compartir con ustedes. Vamos a esta pausa y ya regresamos.
Por Alpavisión podrá disfrutar lo mejor del fútbol profesional colombiano. En el canal 65, ¡viva la emoción del fútbol! Hoy voy a sudar la camiseta. Quiero dejar en alto mi bandera. Muchas gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el canal 2 de Apavisión. Y para cerrar este programa, queremos que el maestro Jairo Ramírez Bamón nos cuente de este tercer libro, Historia Social de una Utopía Escolar, la educación en el Estado Soberano del Tolima, 1861-1886. ¿Cuál es la base y la génesis clave de este libro, maestro Jairo? Bueno, ese libro narra la educación no en el Huila, porque Colombia se convirtió en los Estados Unidos de Colombia en 1863 con la Constitución que llamamos de Río Negro, y se dividió en 9 estados soberanos. Uno de esos fue el Tolima, que comprendía Huila y Tolima. En esa época, por primera vez el gobierno nacional hace empeño de una reforma educativa que se aplicara en todas las regiones, que se llamó el Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria. Eso se le llamó la utopía escolar. Los liberales de esa época en el país, imbuidos de la filosofía europea, de la ilustración, es decir, que todo no era sino dar educación, abrir escuelas, y casi que por arte de la educación y la escuela aparecían industrias y aparecía desarrollo. Esa era la idea. Por eso se llama la utopía escolar. El Tolima firmó la utopía escolar, pero no muy convencido. Entonces, hay una propuesta mía que presenté en un congreso internacional, vicisitudes de la utopía escolar en el Tolima. Es decir, la acogió al principio, después se salió de la utopía, después la acogió. Pero ¿qué ganó el Huila de todas maneras en esta parte del federalismo? Que tuvo Normal Nacional de Varones, de nuevo financiada por el gobierno nacional, para enseñar las teorías de Pestalozzi, uno de los grandes pedagogos del mundo, porque hasta ahora era la escuela lancasteriana de la repetición y la memoria. La de Pestalozzi enseñaba que las ideas entran por los ojos y por los sentidos. Era una idea más científica, más materialista, diría la contraparte, ¿no? Sí. Entonces, aquí, en esa zona, no funcionó en Neiva, pero funcionó en el Tolima, una escuela dirigida por un profesor alemán, y en Neiva sí se creó una escuela nacional para enseñar a Pestalozzi, dirigida por una gran mujer, Rosalía Charri de Leiva, que está muy abandonada y ahorita la queremos rescatar para la historia de Neiva. Este es el maestro Jairo Ramírez Bamón, historiador, educador, escritor, quien ha compartido esta noche con ustedes, con nosotros, 3 de sus obras literarias, 3 de sus trabajos de investigación científica sobre la educación en el departamento de Huila, que usted puede encontrar en la Academia Huilense de Historia, en la biblioteca del departamento. Muchísimas gracias a él por compartir este programa con nosotros, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía.